Hola amigos y amigas, bienvenidos a su escuela de historias de cocina online de Historias de Cocina. El día de hoy les traigo una receta importante, masa para galletitas tiernas para empezar en este emprendimiento. Es que vamos sin más preámbulos a nuestra receta. Y empezando con nuestro tutorial de masa para galletitas tiernas, vamos a mezclar primeramente el azúcar, donde vamos a ir mezclando el azúcar con la mantequilla. La mantequilla, entonces, una vez que está bien cremada con el azúcar, vamos a colocar el huevo, que ya lo hemos revisado previamente, que no tenga sangre. Y de ahí, una vez mezclado durante un minuto, vamos a ir colocándole el jugo de naranja. Y también, pues de esta mezcla, de a poquito vamos a colocarle, agregándole las 2 tazas de harina. En este caso sería una harina sin gluten, una harina preparada previamente que la puedes conseguir en los supermercados, o puedes hacer una premezcla que te dejaré en la caja de descripción, donde te doy las indicaciones de cómo hacer una mezcla de harina sin gluten. Esta es la segunda taza de nuestra harina sin gluten. Como es una mezcla de harina sin gluten, se dan cuenta que es demasiado tiernita como para que esto vaya a poder amasarse normalmente, pero no se preocupen que luego esto va a endurecer y va a ser mucho más fácil para el amasado de nuestras galletitas. Una vez que ya mezclamos para nuestra masa, ya lo hemos hecho, ahora para que ella repose en la refrigeradora tenemos entonces que colocarla en un folio, en un papel film o folio como ustedes lo conozcan. Entonces nuestra mezcla, con mucho cuidado la ponemos acá, con ayuda de otra espátula. Recuerden que como no es una harina con gluten, entonces no tiene todavía una firmeza, por eso vamos a dejar reposando mínimo 15 minutos, pero yo aconsejo que lo dejen un poco más, 20-25 minutos. Incluso esta masa nos puede servir para hacerlo de un día a otro día. Y así lo dejamos reposando. Y miren qué práctico, porque no nos ensuciamos nuestras manos. Y queda ya nuestra mezcla, nuestra masita dentro del papel film. Y lo dejamos reposar mínimo 20 minutos, 15-20 minutos. Y este es el resultado de la mezcla de nuestra harina con todos los demás ingredientes. Tenemos aquí una masa grandiosa para nuestras galletitas tiernas. Así que en el video que ustedes van a ver va a estar todo explicado cómo preparar con esta masa las galletitas que forman parte de sus bocaditos. Y si por si acaso no has visto este excelente tutorial básico para empezar a hacer bocaditos dulces con esta harina, con esta mezcla que te estoy dando, con esta masa, con esta receta, entonces tienes que ver obligatoriamente este video que te dejo por aquí.